Buenos días, mi nombre es Adriana Vargas Fandiño, yo soy residente de tercer año del Hospital Militar. A nosotros, a la Universidad Militar como Universidad B, nos corresponde dar los diferentes diagnósticos diferenciales y explicar el por qué los tuvimos en cuenta a la hora de hacer el enfoque diagnóstico. Entonces, inicialmente lo que hicimos los residentes del Hospital Militar fue reunirnos y tratar de subrayar o destacar aquellos datos positivos en la historia clínica que nos ayudaban a orientar el diagnóstico. Entonces, consideramos como datos positivos principalmente la edad. Sabemos que determinadas patologías se presentan más dependiendo del grupo etario en que se encuentra nuestro paciente. En nuestro caso clínico, pues contábamos con la información de que se trataba de un paciente adolescente de 13 años. Consideramos también un dato positivo en los datos generales que nos brindaba la historia clínica, el sitio de nacimiento de este paciente. Este paciente era natural del Banco Magdalena. Este dato nos obligaba a descartar diferentes patologías endémicas de esta zona geográfica colombiana. Y consideramos también un dato positivo en los datos generales el sexo del paciente. Sabemos también que algunas patologías se presentan más predominantemente en determinado sexo. En la parte de enfermedad actual, pues lo que ya nos comentaron nuestros compañeros de la Universidad Nacional, como datos positivos tenemos las lesiones pustulosas en cuello de un año de evolución, que tienen la característica de que mejoran y reaparecen a pesar del esquema antibiótico que se le había instaurado. Y el segundo dato positivo que tenemos en la enfermedad actual es la lesión submandibular de aproximadamente un mes de evolución, que a pesar de que también se le ha dado un manejo antibiótico adecuado, persiste en progresión en tamaño. En la revisión por sistemas, queremos resaltar que no tenemos ningún dato positivo y que durante la enfermedad actual de este paciente pues no nos documentan el dato de fiebre, y esto es importante porque nos ayudó a descartar algunas patologías infecciosas. En la parte de antecedentes, un antecedente que fue clave a la hora de enfocar nuestro diagnóstico fue en la parte de antecedentes patológicos, el resultado de las dos biopsias que fueron, su resultado fue de granulomas no caseificantes con Nielsen y PAS negativos. Eso fue un dato clave que nos ayudó a enfocar mejor nuestros diagnósticos diferenciales. Sin embargo, con la información que tenemos ahorita, pues no sabemos cómo fue la calidad y la toma de las biopsias que se tomaron extrainstitucionalmente. Sin embargo, pues nos sirvió muchísimo para hacer nuestro diagnóstico diferencial. Y en los antecedentes también destacamos en la parte psicosocial que por lo que los datos que tenemos en la historia clínica hay un factor importante de hacinamiento, y nos preocupa también el grado de escolaridad del paciente, que en cierta forma indeterminadamente nos está hablando de unas condiciones socioeconómicas desfavorables. En la parte del examen físico, en las medidas antropométricas resaltamos que tanto el peso como la talla se encuentran en -2 desviaciones estándar en las tablas de la OMS y que tiene un índice de masa corporal por debajo del percentil 3 en las tablas de CDC 2000. Esto nos habla indirectamente de que el paciente cursa con una desnutrición crónica y secundariamente también está en un estado de inmunosupresión. Al examen físico encontramos también como datos positivos pues la masa submandibular izquierda, que nos comentaron que era de un diámetro de 5 centímetros con secreción purulenta local, las múltiples adenopatías que comprometen principalmente las cadenas cervicales anteriores, posteriores y supraclaviculares. Este dato nos obliga a nosotros a descartar patología maligna por la localización de estas adenopatías, y las características también nos orientan un poco hacia cómo debe ser el enfoque diagnóstico. En el caso de nuestro paciente, las características de las adenopatías eran blandas, móviles y sin supuración. En los laboratorios nosotros resaltamos lo positivo y encontramos nosotros como positivo un hemograma que realmente es prácticamente normal. Simplemente resaltamos que el valor de hemoglobina nos pareció en el límite inferior. Para la de este paciente consideramos que debería tener un valor de hemoglobina más o menos cercano al valor de 13 miligramos sobre decilitros. La BCG está elevada, pero sabemos que la BCG es un reactante de fase aguda que tiene es un valor muy inespecífico y que se aumenta no solo en patologías de tipo infeccioso, sino también en patologías de tipo inflamatorio hasta traumático. La LDH sabemos que se comporta como una enzima catalizadora que se aumenta cuando hay destrucción de tejidos, pero el rango de los valores pues varían dependiendo de los laboratorios. Entonces también resaltamos que es un valor ligeramente elevado.
El CH50 es un estudio para mirar la actividad del complemento, se eleva en determinadas patologías, principalmente en algunos procesos infecciosos como la fiebre tifoidea, en algunos cuadros de cáncer, en patologías tumorales, y está disminuido en algunas patologías de tipo autoinmune y reumatológico. En nuestro caso pues está elevado, pero también no nos orientó mucho hacia los diagnósticos diferenciales. Y resaltamos el resultado de los cultivos de secreción del absceso de cuello, que fue Staphylococcus aureus sensible, y resaltamos también que las pruebas de Sil-Nielsen y los cultivos para micobacterias seriados fueron negativos. La radiografía de tórax, lo que ya nos comentaron, el hallazgo único fue las adenopatías a nivel del hilio pulmonar, la ecografía de cuello que nos documenta la imagen infraparotidia redondeada heterogénea de características quísticas y el compromiso de la cadena yugular interna por múltiples adenomegalias. En el TAC de tórax nos confirman nuevamente la presencia de esas múltiples adenomegalias a diferentes niveles, como los menciono en la diapositiva. Y nos llama la atención que en el TAC de tórax pues no se documenta ningún hallazgo significativo a nivel del parénquima pulmonar. Esta diapositiva se las traje para que nos hagamos como un esquema mental mejor gráfico de los grupos ganglionarios que tenía comprometidos nuestro paciente, en este caso clínico. Entonces ahí vemos el grupo a nivel de la ventana ortopulmonar, unas adenopatías subcarinales y otras paratraqueales. La imagenología y la resonancia de cuello pues que también nos confirma esa presencia de múltiples adenopatías con características quísticas. El radiólogo reporta con componente necrótico y con también un importante componente inflamatorio. Y también nos ayuda a enfocar mucho los diagnósticos diferenciales de la localización de estas adenopatías, principalmente a nivel de región axilar derecha y de mediastino. Entonces ya extrayendo nosotros los datos positivos de la historia clínica, entonces pues quisimos hacer como una revisión muy general de cómo enfocar cuando nos enfrentamos frente a un paciente que está con linfoadenopatías generalizadas. Entonces esta diapositiva lo que realmente nos muestra es que la etiología de las linfadenopatías generalizadas es múltiple, va desde simples casos de procesos infecciosos agudos o crónicos, procesos inflamatorios, hasta procesos un poquito más complejos que comprometen la inmunidad. En este gráfico, de manera global, tratamos de agrupar las principales causas de linfadenopatías generalizadas, mencionando en primer punto las causas infecciosas, las causas neoplásicas, los fármacos, algunas enfermedades autoinmunes, algunas reacciones de hipersensibilidad, algunas enfermedades granulomatosas y en otro un grupo muy grande, otras que se consideran como misceláneas. Es muy importante a la hora de que nos enfrentamos a un paciente que tiene linfadenopatías tratar de determinar el sitio y las características de la adenopatía, así como la edad del paciente y la presencia o ausencia de algunos síntomas asociados que nos van a ayudar a dirigir nuestro diagnóstico diferencial. Entre esos síntomas asociados es importante tener en cuenta algunos síntomas constitucionales, la presencia o ausencia de fiebre, de pérdida de peso, diaforesis, etcétera, etcétera. Entonces, hablando un poquito y para entrar a enfocarnos un poquito hacia qué consideramos nosotros de diagnósticos diferenciales, empezamos a investigar las diferentes causas. Entonces, en las causas infecciosas sabemos que puede ser de etiología bacteriana, viral, por hongos, por parásitos y por otros tipos de gérmenes. En las causas bacterianas encontramos un listado muy amplio de diferentes patologías que nos pueden dar esta presentación de adenopatías generalizadas. Encontramos infecciones por estafilococos y por estreptococos, las enfermedades por micobacterias atípicas, clamidia, tuberculosis, sífilis, enfermedades que no son muy comunes como fiebre por arañazo de gato, brucelosis. En general encontramos un listado muy amplio, pero en el contexto clínico de nuestro paciente y por los hallazgos que teníamos tanto a nivel paraclínico como radiológico, consideramos dentro de nuestros diagnósticos diferenciales mencionar principalmente las enfermedades por micobacterias atípicas y la tuberculosis.
En la parte de virus también encontramos una gran gama de virus que nos pueden dar esta presentación clínica de adenopatías generalizadas. Menciono los más importantes en la diapositiva, resalto el Epstein-Barr, el HIV, el citomegalovirus, el varicela zoster. En general, múltiples virus nos pueden dar este cuadro. Sin embargo, en el contexto clínico, por la ausencia de fiebre y de otros datos importantes en nuestro caso clínico, no decidimos incluir ninguno de estos diagnósticos en nuestros diagnósticos diferenciales. La parte de hongos, principalmente resaltamos las patologías micóticas que nos pueden debutar con esta presentación. Consideramos coccidioidomicosis, paracoccidioidomicosis, histoplasmosis y actinomicosis. En nuestro caso clínico decidimos revisar las dos primeras patologías porque encontramos algunos datos positivos que nos podían sugerir la presencia de alguna de estas dos etiologías. La parte de parásitos, diferentes parásitos nos pueden debutar con este cuadro, toxoplasmosis, leishmaniasis, paludismo. Sin embargo, en el contexto clínico de nuestros pacientes y por los datos que teníamos, no consideramos ninguno de estos diagnósticos. Enfermedades autoinmunes, en general diferentes trastornos autoinmunes, trastornos reumatológicos, trastornos de hipersensibilidad nos pueden debutar con un cuadro de linfadenopatías generalizadas. En la diapositiva menciono las patologías que más frecuentemente encontramos en la edad pediátrica, sin embargo por los datos clínicos también no consideramos ninguno de estos diagnósticos. En reacciones alérgicas o de hipersensibilidad se ha documentado que el consumo de diferentes medicamentos, principalmente la lopurinola, la indometacina, la difenlidantoína y otros menos usuales como la carbamazepina nos pueden generar un cuadro de adenopatías generalizadas. Sin embargo, pues por los antecedentes que tenemos de este paciente no tenemos información de que esté consumiendo alguno de estos medicamentos, entonces descartamos alguno de estos diagnósticos. La parte de inmunodeficiencias es muy importante, desafortunadamente pues no tenemos el resultado de la prueba de HIV, sin embargo pues obviamente frente a un paciente que se debuta con estas adenopatías generalizadas estamos en la obligación de descartar el SIDA. Patologías hereditarias que pues no las mencioné una de las más importantes, sin embargo pues en nuestro medio no es muy usual, la descartamos porque no está en el contexto clínico de nuestro paciente. Algunos desórdenes linfoproliferativos y en general las patologías tumorales, nos parece muy importante destacarlas, principalmente por los hallazgos que nos dan de la localización de las adenopatías. Estamos en la obligación de descartar malignidad, principalmente en la edad pediátrica es importante por la localización de estas adenopatías descartar cuadros de metástasis con tumor primario a nivel de estos órganos que menciono en la diapositiva. Algunos cuadros hematológicos, las leucemias, en las enfermedades Hodgkin y no Hodgkin, el mieloma múltiple, también obviamente se manifiestan con este tipo de hallazgos al examen clínico. Sin embargo, pues nos llamaba la atención que teníamos un cuadro hemático que es muy normal, entonces realmente lo mencionamos, pero no consideramos introducir alguno de estos diagnósticos en nuestros cuadros de diagnósticos diferenciales. Otras patologías que incluyen más de 3.000 patologías que nos pueden producir linfadenopatías, encontramos los desórdenes granulomatosos. Quisimos, por los hallazgos que tenemos en nuestro paciente, por los datos de laboratorio y paraclínicos, consideramos dentro de nuestros diagnósticos diferenciales incluir la revisión de sarcoidosis y de enfermedad granulomatosa crónica. Esta diapositiva simplemente la traje para mostrarles cómo, aparte de que inicialmente uno tiene que hacer un enfoque de las diferentes etiologías, nos orienta mucho a la localización de las adenopatías. En nuestro caso clínico, el paciente principalmente tenía comprometidas los grupos ganglionares a nivel de mediastino, de regiones ciliares, axilares y supraclaviculares. Esto nos orientó también a pensar en este tipo de patologías. En nuestro caso, el paciente contaba con linfadenopatías ciliares y mediastinales de tipo bilateral. Esta ubicación nos debe hacer sospechar en infecciones, principalmente de tipo por micobacterias, en algunos tumores malignos, en enfermedades granulomatosas y en otras que son menos usuales, como la sarcoidosis. Entonces, después de todo este resumen que hicimos nosotros y esta revisión amplia de cómo enfocar a un paciente con linfadenopatías generalizadas, consideramos
dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, por el tipo de lesión, por la localización de las lesiones, por los hallazgos en la biopsia y por el contexto clínico de este paciente, como primer diagnóstico diferencial quisimos hablar y sospechar que probablemente este paciente tenía una tuberculosis, o también analizamos que pudiera tener una enfermedad por micobacterias atípicas. Nuestro segundo diagnóstico, también por la localización de las lesiones, por algunos hallazgos positivos que encontramos en la historia clínica y por el resultado de la biopsia, consideramos como segundo diagnóstico sarcoidosis. Y por la localización de las lesiones, por los hallazgos en la biopsia y por algunos otros datos clínicos que nos pueden sugerir, estuvimos en la obligación también de descartar enfermedad granulomatosa crónica. En la evaluación de las adenopatías es importante, pues, como ya les había mencionado, revisar las características de la adenopatía. Sabemos que algunas adenopatías de consistencia dura, firme, no móviles, pues nos tienen que hacer sospechar patología tumoral. Los paraclínicos, realmente hay etiologías de linfadenopatías generalizadas que se pueden fácilmente descubrir con algunos paraclínicos sencillos. El hemograma y un frotis de sangre periférica nos orienta cuando hay compromiso tumoral hematológico, algunas serologías cuando estamos sospechando cuadros de etiología infecciosa, y sin embargo también contamos con una amplia gama de paraclínicos que son muy inespecíficos y que realmente no nos orientan mucho a enfocar nuestro diagnóstico. Y obviamente sabemos que la biopsia nos ayuda a dar el diagnóstico definitivo en la mayoría de los casos. Entonces, vamos a empezar a hablar simplemente a mencionar qué cosas encontramos a favor de nuestros diagnósticos diferenciales y qué cosas no nos apoyan nuestro diagnóstico. Entonces, ¿por qué nosotros pensamos en tuberculosis o en una enfermedad por micobacterias atípicas? En tuberculosis pensamos principalmente por estos tres datos que nos dan en la historia clínica: el resultado de la biopsia, que es una lesión granulomatosa, los factores de riesgo que tiene este paciente, que cuenta con desnutrición, y el factor psicosocial de hacinamiento, y la presencia y la localización de las adenopatías a nivel biliar y mediastinal. ¿Qué otras cosas nos contribuyen a pensar en que puede ser una tuberculosis? Algunos factores epidemiológicos, porque sabemos que pues, la tuberculosis es la enfermedad infecciosa crónica más importante a nivel mundial. Tiene una alta prevalencia no solo a nivel de países subdesarrollados, sino también a nivel de países desarrollados, y más con la pandemia de VIH, pues es una enfermedad que toca tener como sospecha diagnóstica en este tipo de presentación clínica. ¿Qué otra cosa tenemos a favor en este caso clínico? Que se ha documentado una incidencia más o menos del 11% en el grupo etario de 5 a 14 años, y nuestro paciente, en este caso clínico, está dentro de ese grupo etario. Que la edad mayor de 11 años se considera como un factor de riesgo para tuberculosis, y un factor de riesgo que aumenta mucho el riesgo de progresión de la enfermedad es la desnutrición. Todas estas características pues las contaba el paciente que nos comentaron en nuestro caso clínico. También consideramos que probablemente se trata de una tuberculosis extrapulmonar, y en la literatura uno observa que hay un incremento en la prevalencia de esta enfermedad. También nos apoya a favor del diagnóstico de tuberculosis, porque normalmente en la clínica en los niños es de síntomas muy inespecíficos y muchos de los cuadros se presentan de forma indolente. Las adenitis tuberculosas suelen aparecer en los niños mayores, como es en el caso pues, de nuestro adolescente. A veces se acompaña de síntomas constitucionales. Las características de estas adenitis, que son casi siempre con compromiso bilateral y que pueden afectar las cadenas cervicales posteriores, axilares y supraclaviculares, como era el caso clínico de nuestro paciente. Otro dato muy importante que tenemos a favor es que la negatividad de los cultivos en la población pediátrica sabemos que es muy alta, o sea, los resultados son muy pobres a nivel de cultivos. Y algunos datos que nos orientan más en la patología de adulto para sospechar tuberculosis, como es la pérdida de peso y sudores nocturnos, afortunadamente en nuestra población pediátrica son menos frecuentes. Otros datos a favor que tenemos para sospechar tuberculosis son los hallazgos a nivel físico, son relativamente casi siempre muy leves en comparación con los hallazgos que encontramos a nivel de las imágenes, y algunos síntomas como la dificultad respiratoria es poco frecuente como manifestación de la tuberculosis en la población pediátrica.
Esto ya lo repetí, pero quiero enfatizar en la localización de los ganglios linfáticos, es principalmente a nivel de los ganglios del mediastino, y los niños son propensos a tener esta localización, y en nuestro caso clínico estaba comprometida esta localización. Y en muchos de los casos las radiografías pueden ser normales y solo evidencia, no hay compromiso del parénquima pulmonar y solo se evidencia el crecimiento de los ganglios a nivel linfático regional. Otro dato que encontramos en la literatura que nos pareció interesante fue que aproximadamente el 95% de los niños menores de 12 años tienen baciloscopias negativas. Y vemos estos datos estadísticos que encontramos en la literatura, que a pesar de que los niños, el grupo etario de adolescentes presenta más tasas de enfermedad cavitaria, de baciloscopias positivas y de cultivos positivos con respecto a los niños menores de 5 años, sin embargo vemos que ese porcentaje, sigue siendo muy bajo, 11.8 para enfermedad cavitaria, 10.3 para baciloscopias positivas y 21% para cultivos positivos. A favor también de nuestra sospecha de tuberculosis, sospechamos que probablemente podía cursar con una tuberculosis extrapulmonar, y en la literatura se ve que más o menos en un porcentaje del 9 al 23% representan los casos pediátricos de tuberculosis. Y en los casos de tuberculosis extrapulmonar, el sitio más común son las localizaciones, las linfadenitis superficiales, y esta representa hasta el 67% de los casos de manifestación de enfermedad extrapulmonar. Otros hallazgos que encontramos a favor para sospechar tuberculosis fue las diferencias en la clínica y las manifestaciones radiográficas, y en general pudimos concluir que hay muchas dificultades aún para hacer el diagnóstico de tuberculosis en los niños, principalmente esto secundario al bajo rendimiento que tenemos con las pruebas diagnósticas que utilizamos actualmente. ¿Qué tenemos en contra? Que la biopsia nos reportaba un granuloma no calcificante. Sin embargo, en la literatura no encontramos el dato preciso del porcentaje, pero hay algunos casos de tuberculosis que se puede reportar como granuloma no calcificante. Ese es el único punto que encontramos en contra para sospechar tuberculosis. Para micobacterias atípicas, ¿qué encontramos a favor? Que en la literatura nos mencionan que en las últimas décadas parece aumentar los casos. Estas representan más o menos las infecciones por micobacterias atípicas hasta el 20% de las adenitis cervicales en los niños en la edad escolar. Tenemos a favor también la localización, que es predominantemente en piel y en tejidos blandos, como las tenía este paciente del caso clínico. La linfadenitis es la forma clínica más frecuente de infección por micobacterias no tuberculosas en la infancia. Y la mayoría de los cuadros de infecciones por micobacterias atípicas, los pacientes cursan solo con la presencia de una adenopatía no dolorosa y no está asociada a ninguna otra clínica característica. Los granulomas supurativos son el rasgo más característico en la piel de las muestras de las biopsias cutáneas de niños que están cursando con esta patología, como en el caso de nuestro paciente, y se pueden encontrar alteraciones alrededor de la piel de las adenopatías hasta en un 62% de los casos, y un porcentaje de fistulización hasta el 48% de los casos, probablemente como lo mencionan también en la historia, en la enfermedad actual de este paciente. Esta diapositiva simplemente para mostrarles diferentes linfadenitis en pacientes con infecciones por micobacterias atípicas. También tenemos a favor que la presencia de bacilos ácido alcohol resistentes tras la tinción solo es positiva hasta en un 50% de los casos. En nuestro caso pues sabemos que el resultado fue negativo. Y tenemos a favor también que los pacientes que tienen algún grado de compromiso en su inmunidad pueden presentar diseminación a localizaciones más distales. ¿Qué tenemos en contra? Que normalmente este tipo de infecciones por micobacterias atípicas suele presentarse en niños inmunocompetentes y que generalmente el grupo etario donde más se manifiesta es en el grupo etario de menores de 5 años. Sin embargo, a pesar de que hemos visto un aumento en las últimas décadas, sigue siendo una patología rara en niños y a veces debuta con síntomas constitucionales. En este paciente pues no contábamos con ninguno de esos datos. ¿Por qué consideramos sarcoidosis como segundo diagnóstico? Porque estábamos frente a un caso de una enfermedad granulomatosa crónica.
porque la máxima incidencia de sarcoidosis en la población pediátrica se encuentra en el grupo etario entre los 8 y los 15 años. Nuestro paciente tenía 13 años, tiene 13 años. A favor también tenemos que histológicamente se caracteriza por la presencia de granulomas no calcificantes, como nos lo reporta la biopsia en este caso clínico. A favor también tenemos que síntomas generales, principalmente como fiebre, síntomas pulmonares y otros síntomas como disnea, realmente se presentan en un porcentaje muy bajo. La fiebre alcanza un porcentaje hasta el 21%, los síntomas pulmonares 24%. Entonces realmente los síntomas generales no son los hallazgos clínicos llamativos, y normalmente la sarcoidosis en la edad escolar tiene una rara afectación ósea. Nuestro paciente pues aparentemente no tenía ningún compromiso a ningún otro sistema. A favor también tenemos de la sarcoidosis que normalmente las adenopatías se localizan a nivel cervical, axilar, inguinal, y también pueden comprometer la parte iliar y mediastinal, como en el caso de nuestro paciente. Y a favor también tenemos que las alteraciones radiológicas sin compromiso parenquimatoso se puede presentar hasta en el 50% de los casos, con las adenopatías a los niveles que ya habíamos mencionado previamente. En nuestro caso, pues el paciente no contaba con compromiso a nivel parenquimatoso pulmonar. A favor también tenemos que el 90% de las radiografías en los casos de sarcoidosis documentan algún tipo de hallazgo, y el hallazgo más frecuente es la presencia de linfadenopatías mediastinales bilaterales, y que un sitio de localización frecuente de las adenopatías de los pacientes que cursan con sarcoidosis es a nivel subcarinal. Nuestro paciente también contaba con esta localización. Las manifestaciones cutáneas se presentan hasta el 40% en los adolescentes. Nuestro paciente tenía manifestaciones cutáneas. ¿Qué tenemos en contra? Que la manifestación más frecuente en los adolescentes debuta como un cuadro constitucional de malestar, astenia y anorexia. Nuestro paciente, pues en la revisión por sistema no contamos con estos hallazgos. En contra tenemos que también más del 90% de los casos el pulmón es el órgano más afectado y se manifiesta principalmente clínicamente como una neumonía intersticial difusa. Esto del conteo de CD4 sobre CD8 es a nivel de líquido broncoal, de lavado broncoalveolar, entonces pues lo adicionamos ahí. Y tenemos en contra también para no sospechar una sarcoidosis, porque lo que ya les había mencionado, el cuadro más frecuente es un cuadro constitucional. ¿Por qué incluimos también patología micótica? ¿Por qué pensamos también en paracoccidioidomicosis? ¿Qué tenemos a favor? Que es una micosis sistémica supurativa que se presenta principalmente a nivel de América Latina. La edad en niños de presentación más o menos es en promedio entre los 10 a 14 años. Nuestro paciente se encuentra en ese grupo etario. Puede manifestarse de forma aguda, subaguda o crónica. Esta diapositiva es simplemente para mostrarles un ganglio linfático con reacción granulomatosa y con células gigantes multinucleadas. ¿Qué tenemos en contra de este diagnóstico? Que casi siempre se manifiesta como un síndrome febril asociado a algunos hallazgos a nivel paraclínico, principalmente anemia, hipergamaglobulinemia, eosinofilia, y lo tenemos que sospechar de pacientes que vengan de áreas endémicas. A favor, que tenemos para paracoccidioidomicosis, el hallazgo de las adenomegalias bilaterales de predominio a nivel axilar, supraclavicular e iliar bilateral, que los contaba con este paciente. Y que tenemos también en contra de este diagnóstico, que es una patología que, a pesar de que podemos ser una zona endémica, es poco común en niños. En el grupo etario de nuestro paciente alcanza un porcentaje del 5%, y los hallazgos de laboratorio que ya mencioné previamente, pues que en el caso de nuestro paciente pues no contábamos con ninguno de esos hallazgos. El único valor positivo era la BSG elevada. En contra, entonces, finalmente tenemos que es un síndrome febril con eosinofilia y que se presenta principalmente en áreas endémicas, y es un hallazgo frecuente al examen físico, la hepatosplenomegalia, y nuestro paciente pues no contaba con esos datos. ¿Por qué también quisimos mencionar coccidioidomicosis? Porque encontramos solo unos datos a favor que nos hacían sospechar coccidioidomicosis, principalmente que hay áreas endémicas en Colombia, principalmente el área de La Guajira y el Magdalena. Este es el sitio de procedencia de nuestro paciente, que se puede manifestar también con múltiples adenopatías a nivel cervical y con la formación de granulomas con zonas de necrosis, como lo documenta la biopsia de este paciente. Tiene una predominancia por el sexo masculino.
¿Qué tenemos en contra de la coccidioidomicosis? Que es un cuadro clínico de fiebre, de tos, de síntomas respiratorios principalmente, y en algunos casos se acompaña de un exantema generalizado, y que radiológicamente casi siempre se presenta con una imagen compatible con consolidación. Ninguno de estos datos lo tenemos en nuestro paciente. Tiene compromiso también predominante por piel, meninges y el tejido óseo. Y normalmente la infección primaria se manifiesta con compromiso principal a nivel pulmonar. Es muy rara la diseminación, menos del 1%. Entonces, en conclusión, tenemos que sospechar ese diagnóstico en un paciente con síntomas generales, con síntomas respiratorios y que vive o que ha viajado a una zona endémica de esta patología. Sin embargo, lo quisimos mencionar porque encontramos algunos datos positivos en la historia clínica. ¿Por qué pensamos en enfermedad granulomatosa crónica, que fue nuestro tercer diagnóstico? ¿Qué tiene a favor de esta enfermedad? Que el 82% se manifiesta inicialmente con linfadenopatías, que hay un retraso pondoestatural que lo documentamos en este paciente y que es una enfermedad donde se presentan infecciones recurrentes por catalasa positivo, como es el caso de nuestro paciente. Tenemos a favor también que tiene tendencia a la formación de abscesos y de granulomas, que muchas veces la primera manifestación clínica hasta el 40% debuta como linfadenitis y que tiene compromiso principal de los ganglios linfáticos a nivel superficial y pulmonar. ¿Qué tenemos en contra de la enfermedad granulomatosa crónica y que no nos apoya ese diagnóstico? Que normalmente las manifestaciones de esta enfermedad se dan en el primer año de vida y en diferentes estudios se ha documentado que la edad media de diagnóstico es más o menos a los 4 años, que es una enfermedad que produce infecciones recurrentes, principalmente neumonías, infecciones de la piel, abscesos hepáticos, osteomelitis y diferentes procesos infecciosos. En la historia clínica que nos contaron, pues realmente no hay antecedentes de estas infecciones recurrentes. ¿Qué tenemos en contra? Que normalmente la manifestación más frecuente durante la evolución de la enfermedad es la neumonía con compromiso pleuropulmonar. Y casi siempre la etiología es por aspergillus. ¿Qué tenemos también en contra y que no nos apoya este diagnóstico? Que normalmente estos pacientes hacen infecciones tempranas por estafilococo y por agentes micóticos y casi siempre van acompañados paraclínicamente de leucocitosis e hipergamaglobulinemia. Entonces, finalmente, después de esa revisión que hicimos de todos los diagnósticos diferenciales, nosotros consideramos que era importante destacar como nuestros diagnósticos diferenciales, en primer lugar, tuberculosis, en segundo lugar, sarcoidosis, en tercero, enfermedades por micobacterias atípicas, y quisimos introducir un cuarto diagnóstico como la enfermedad granulomatosa crónica. Gracias.